Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar Apoyando a Personas con Dislexia. Me presento, soy Patricia Herrera Núñez, psicopedagoga de profesión, magíster en educación superior, y hoy voy a estar a cargo de la webinar para trabajar estrategias para la dislexia. Vamos a partir entonces revisando los contenidos. El primer punto, vamos a trabajar una aproximación teórica a la dislexia. Eh, ¿Qué significa? ¿Con qué otros trastornos quizás la podemos también confundir? ¿Y cuáles son las características principales? Luego vamos a verificar la detección de indicadores tempranos para trabajar la dislexia y si es que realmente yo presento o no este trastorno de aprendizaje. También vamos a trabajar estrategias de intervención en el hogar, donde están ustedes, los padres, madres, tutores, y lo más importante son los hábitos que debemos aplicar cuando tenemos dislexia. Incluso estos mismos hábitos nos va a servir para cualquier otro trastorno de aprendizaje. Vamos a partir entonces con la parte teórica, que siempre es importante revisar de dónde viene este concepto y cuáles son las características. La dislexia, científicamente, es una dificultad específica de aprendizaje. Y ahí me voy a detener porque, ¿qué significa específico en el aprendizaje? Es decir, que solamente la persona que lo padece presenta dificultades en esta área, en la lectura. No hay otro origen, es decir, no hay problemas socioculturales, no hay dificultades quizás del lenguaje, no hay dificultades de atención, no hay otras características más que el problema de lectura y que también se asocia mucho a la escritura. Pero ahí también tenemos que hacer un paréntesis porque el trastorno de la escritura, cuando es solamente la escritura, se llama disgrafía. Eso es importante. Entonces, la dislexia es enfocado en el proceso del aprendizaje de la lectura y de la comprensión lectora también. También hay consecuencias en la dislexia, por ejemplo, cuando tenemos problemas en la ortografía. Y de ahí yo voy a explicar un poquito por qué, porque hay consecuencias, siendo la base en la dificultad para aprenderse los sonidos y las letras. Y estas dificultades resultan de un déficit cuando nosotros empezamos o comenzamos el proceso del habla. De ahí nosotros podemos percibir quizás una posibilidad de dificultad en la lectura específicamente oral y también como consecuencia comprensiva. Nosotros podemos identificar dos tipos de dislexia. La primera es la dislexia adquirida, su nombre teórico, pero la característica de esta dislexia adquirida es que la persona ha logrado ya leer, ya lee, comprende, nunca presentó dificultades de lectura, sin embargo, por alguna consecuencia como una lesión cerebral, quizás un accidente cerebrovascular, incluso un accidente, un golpe en la cabeza, por ejemplo, se produce esta dificultad y se nos olvida los sonidos y las letras. Entonces, esa es la dislexia adquirida. La gran mayoría que padece dislexia adquirida son adultos. Y también tenemos la dislexia evolutiva, que en su gran mayoría, el gran porcentaje son niños pequeños, niños, niñas pequeños, que están en el proceso lector, es decir, que están en un curso que comienzan el aprendizaje de esta conciencia fonológica, de asociar sonidos con letras y se les dificulta. Por lo tanto, aquí es muy importante porque hay personas que sí pueden padecer de dislexia adquirida, como les decía, pero hay otras que vienen desde pequeño con esta situación y que al momento de crecer traen consecuencia esta dificultad en el ámbito lector. ¿Cuáles son las señales? Y esto lo saqué de una plataforma española que está específicamente dedicada a la dislexia. Ahí abajito aparece
el link donde ustedes también pueden verificar quizás estrategias, tareas, actividades, etcétera. Y acá lo más importante es que me ha pasado con los pacientes que muchas veces tienen 15 años y nunca se dieron cuenta que tenían características disléxicas, nunca fueron intervenidos o nunca fueron diagnosticados. Entonces, es súper importante que conozcamos cuáles son las señales, cuáles son las características. Si nos vamos a los más pequeños, dislexia durante el proceso del aprendizaje, los hijos e hijas van a presentar quizás dificultades en todo lo que es ámbito para rimar, van a tener problemas de memoria, van a presentar dificultades en los juegos de conciencia fonológica, como por ejemplo en el jardín infantil siempre hacen las educadoras de párvulo la actividad, ¿qué pasa si la palabra pato la cambiamos por A? ¿Cómo quedaría? Y todos los niños, pata, ¿cierto? Ya. Esta es una característica esencial en los alumnos con dislexia. También eh, se les dificulta mucho recordar las imágenes y asociarlas también con alguna letra. Solamente uno a veces piensa que la dislexia está enfocada en el ámbito de la lectura, pero también trae consecuencias en matemáticas, por ejemplo. Cuando dan vuelta los números o cambian la grafía de los números, etcétera. Estas características las podemos identificar entre los 4 o 6 años cuando ya comienzan el proceso lector. De 7 a 11 años, ya el estudiante está en un curso donde ya comienza la lectura, ¿cierto? Y el aprendizaje de las palabras. Ya tienen que empezar a unir los sonidos con las letras. Y ahí empiezan quizás la gran mayoría. Si tengo que llevarlo a un análisis cuantitativo, la dislexia en este periodo es donde más se detecta. Muchas veces, cuando estamos en el periodo anterior, entre los 4 y 6 años, lo asocian quizá a una dificultad de lenguaje específicamente. Pero aquí entre los 7 y los 11 años ya comienzan a presentar las primeras dificultades y las señales de alerta, como confusión de palabras, dificultades para expresarse, dificultades para identificar. Ya empiezan a decir la B con la D, a confundir. Y empiezan ellos mismos a asociar. La B la que tiene la guatita para adelante y la D la que tiene la espalda o la guatita hacia atrás. ¿Ya? Entonces, ahí uno puede empezar a identificar estas primeras letras. También está asociado, como esto es un trastorno del aprendizaje específico y que se asocia con visión en la memoria, también empiezan a tener problemas para identificar series numéricas, números en específico, empiezan a confundir unidad con decenas, es decir, la dislexia muchas veces uno piensa que solamente tiene como consecuencia una mala lectura, sino que la consecuencia de este proceso que dificulta también está asociado a la escritura y a la matemática. Dificultades para seguir instrucciones, porque va a presentar dificultades para la memoria, dispersión atencional, que eso es una característica que no es que sufra un déficit atencional, sino que como no empieza a entender en las clases, la profesora está pasando las letras, está pasando las instrucciones y ellos empiezan a desatender como un tema más emocional y obviamente emocionalmente también se puede asociar a un rechazo a todo lo que es lectura y escritura. Entonces, las consecuencias son muy sencillas. Usted empieza a ver que su hijo o hija no quiere estar en la clase de lenguaje, empieza a doler el estómago, empiezan a tener señales de alerta que uno dice, pero ¿por qué? Justamente porque como va quedando atrasado, los niños van avanzando, los compañeros y compañeras van avanzando, entonces obviamente el rechazo a la lectura, no quiero ir a esta clase. Más adelante, ya en la adolescencia, se empiezan a vivir consecuencias ya un poquito más graves, se podría decir, porque si es que la persona no tiene una intervención y un diagnóstico oportuna, porque ya las dificultades de la comprensión lectora se ve afectada. Como confunde letras, lee mal, lee palabras que quizás incluso no existen, la comprensión del texto va a ser muy confusa. Va a empezar a tener dificultades en deletrear palabras,
dificultades quizás para leer palabras o pseudopalabras, que son las palabras desconocidas. Cada vez que yo me enfrento a una palabra que no conozco, si me tengo que demorar un segundo, ellos se van a demorar incluso 5 a 6 segundos. A ese límite comienzan las dificultades. La consecuencia de los idiomas extranjeros también es un tema. De hecho, hay muchos estudios que los alumnos diagnosticados con dislexia, si no son tratados a tiempo, lo más probable es que nunca aprendan, por ejemplo, el inglés. Y ahí empiezan a tener consecuencias en más asignaturas. Y después, eh, desde la adolescencia hacia la adultez, ya comienzo a ver evidencia del aprendizaje en general. A pesar de que en un comienzo yo expliqué que este diagnóstico era específico en lectura, cuando vamos arrastrando, el aprendizaje es una pirámide, entonces cuando vamos arrastrando aprendizajes mal aprendidos o sin aprendizaje, definitivamente, también yo empiezo a tener dificultades en la planificación de mi tiempo, en la organización, estrategias que yo no sé cómo leer un texto y los contenidos van avanzando. Incluso en esta etapa de la adolescencia, que es muy importante valorarme por el otro, incluso para mí es más importante que aprender una nueva materia, es que mi compañero me acepte o mis compañeros me acepten, yo empiezo a tener disrupciones en la conducta. Empiezo a portarme mal, empiezo a tener consecuencias que son ya más conductuales, sin ser afectada la base de la comprensión. Vamos a ver ahora cómo es un día en una persona con dislexia. Entonces les voy a presentar a Martín. Martín es un estudiante de octavo grado, octavo básico, que presenta dislexia. Él no presenta dificultades en el coeficiente intelectual, pero sus dificultades en la lectura sí afectan la gran parte del día, debido a que, a pesar de que no es un trastorno que tenga como consecuencia una dificultad de la inteligencia, como les decía, sí afecta en toda la vida, incluso en lo conductual. Entonces, vamos a ver un día. 6:15 a.m. Martín apaga la alarma del reloj, pero no tiene ganas de levantarse. Tema emocional, ¿cierto? Después de años de ser observado y de escuchar comentarios sobre lo lento que lee, le teme la sola idea de tener que ir a la escuela. Hace unos días se quedó en la casa por un dolor de estómago y quisiera poder quedarse en casa nuevamente y desestresarse. ¿Cuál es la habilidad aquí que está descendida o la competencia? Evitar la escuela, la autoestima, como les comentaba recién. A las 9:30, Martín no está preparado para la clase de historia, que la gran mayoría de historia, lenguaje, filosofía, son contenidos que son netamente de comprensión. Intentó terminar su tarea, pero necesitó tanto tiempo y esfuerzo que solo logró leer unos pocos párrafos. Debido a que tardó tanto tiempo leyendo cada oración, tuvo dificultad para entender cómo se relacionaban entre sí. Está escuchando con atención al maestro y tratando de tomar algunos apuntes desordenadamente. El examen del jueves va a ser difícil. Aquí como consecuencia también tenemos que no solamente afecta el área de la lectura oral o comprensiva, sino que todas las asignaturas que están asociados al ámbito del lenguaje. 10:45. Martín es bueno en matemáticas. Casi siempre pasa eso, cuando uno tiene, por eso está el concepto de inteligencia múltiple. Yo puedo tener un déficit, pero voy a tener una habilidad en otra área totalmente diferente. Entonces, Martín es bueno en matemáticas, excepto en los problemas de lógica. Se tarda mucho tiempo en leerlos. Eso le dificulta recordar los detalles y decidir qué hacer con ellos. A menudo comete errores simples, como intercambiar dos números o confundir la secuencia de los pasos. Por eso obtiene la respuesta equivocada, aunque entiende los conceptos matemáticos. ¿Cuáles son las competencias o las habilidades descendidas? Poder recordar la información y el tiempo suficiente para poder usarla. La dislexia se enfoca netamente, si hablamos de procesos cognitivos, en la atención y en la memoria. ¿Qué pasa en el cerebro de este alumno? Que cuando yo trato de recordar, no soy
de recordarlo a corto plazo, por lo tanto no entra en mi memoria. O asociar un sonido con una letra, no voy a tener la capacidad para abrir esta caja de la memoria y que fluya este sonido o esta letra, o esta forma de la letra, la gráfica. Veamos qué sigue con Martín. 12:15. A Martín se cuesta durante el almuerzo, le cuesta apurado tratando de reunirse con los maestros para la prueba de vocabulario. Aunque repase una y otra vez, sigue teniendo la sensación de que es la primera vez que ve esas palabras. Lo mismo ocurre cuando estudia para otra asignatura. ¿Por qué no memoriza esas palabras? ¿Cuáles son las habilidades que están descendidas acá? Como les decía, al momento de yo leer y reconocer una letra, Martín va a tener problemas para memorizarla, por lo tanto nunca va a poder memorizar la palabra completa. Y nosotros tenemos en nuestro vocabulario palabras familiares. Necesitamos ir sonido por sonido. Y la última, ya sabemos su concepto, los alumnos con dislexia, que nunca existen palabras familiares, son todas desconocidas. Entonces se demoran en reconocerla y nunca entra el concepto a la memoria. 1:45. La clase de inglés es la peor. Martín tiene dificultad para seguir las reglas de ortografía en español. ¿Cómo va a poder escribir palabras en otro idioma que tiene sonidos diferentes? Imagínense, la memoria no es capaz de reconocer palabras familiares español, le va a dificultar mucho recordar también cuáles son los sonidos en los otros idiomas. Además, el maestro hace que todos lean en voz alta. Cuando Martín siente que está a punto de ser llamado, piensa en cómo escaparse de la clase. Ha aprendido que es mejor esconderse en el baño que decirle algo inapropiado al maestro y ser enviado a la oficina del director. ¿Cuál es la habilidad que tenemos que trabajar acá? La comunicación directa con los maestros, explicándole que, por ejemplo, si la dislexia o presenta dislexia no puede leer en voz alta en español, menos lo podemos exponer al leer en inglés o en otro, italiano, quizás cuando van en otros colegios. 2:10 p.m. El coro es lo único que le gusta a Martín. Leer música a primera vista es complicado, pero puede aprender las canciones escuchándolas. Se siente muy contento cuando le dicen que tiene una bella voz, pero le preocupa no tener tiempo en su horario para ninguna clase optativa. Si tiene que tomar una clase de recuperación, si no puede participar en el coro, la escuela sería intolerable. Aquí nos encontramos nuevamente con desafíos emocionales. Son estudiantes que presentan ansiedad. Sin embargo, como también les pasa mucho a las personas con tartamudez, que ellos tartamudean quizá al hablar, pero al cantar no lo hacen, lo mismo les pasa a los alumnos con dislexia. Pueden leer música sin ningún problema. Pueden leer incluso otros conceptos matemáticos, también como les explicaba anteriormente. 4:40 p.m. Enviar mensaje de texto es estresante. Miren, uno que a veces toma el celular y manda un WhatsApp sin preocupación, a ellos les dificulta mucho. Martín tarda mucho tiempo en averiguar qué palabras están abreviando sus amigos y sus problemas de lectura y ortografía dificultan que participe en la conversación. Por lo tanto, al no poder yo decodificar estos mensajes que todos usamos a veces para escribir más rápido, también me dificulta la ortografía y la sociabilización, por lo tanto, él prefiere abstraerse. Ya estamos en la noche, imagínense, todo lo que ha pasado. 8 p.m. La abuela de Martín le repite que termine su ensayo. El doctor no puede terminar porque no se da cuenta de los errores. Así que necesita que su abuela revise su ensayo para estar seguro de que tiene sentido. Ella trata de ayudarlo, pero él se da cuenta que a veces no entiende lo mucho que él se esfuerza. Ella piensa que él es perezoso, pero lo que ocurre es que tarda más tiempo en hacer tareas que los otros niños. ¿Qué desafíos tenemos acá? Al tener este problema de dislexia, la escritura le dificulta al poder determinar qué letras son las que tiene que usar para una palabra.
Por lo tanto, la ortografía, lo más probable es que también esté con dificultad y no es capaz de corregir sus propios errores. Depende de otros para poder corregir sus escritos o sus pruebas. Ya estamos en la medianoche, imagínense. La principal manera de escapar de su dislexia es con los videojuegos. Es tarde y Martín está cansado, pero necesita tranquilizarse. Mañana será otro largo día. Desafíos relacionados con la dislexia, estrés general causado por la escuela. Por lo tanto, aquí vemos un estudiante que nos pasa mucho en la sala de clase, incluso en educación superior y laboralmente, donde la persona se tiene la dislexia desde muy pequeño y empezamos, como yo les señalaba, entre los 4, 5 y 6 años, nosotros vamos a poder parar e intervenir porque sí la dislexia necesita estrategias distintas de trabajo, por lo menos en los primeros años académicos. ¿Cuáles son los indicadores de riesgo? Ya los señalábamos con Martín, ¿cierto? La omisión, por ejemplo, en vez de escribir febrero, escribe ferero, o incluso en vez de leer febrero, lee ferero. Entonces, si nos encontramos en un texto, al alumno con dislexia, y el texto real es, en febrero me voy de vacaciones, él va a leer en febrero me voy de vacaciones. Por lo tanto, esa palabra, si la lee mal, no va a entender toda la oración. Presenta dificultades para aprender a leer y escribir desde siempre. No es un periodo corto. Tiene una consecuencia desde lleva incluso a estar en segundo o tercero básico sin todavía poder aprenderse todos los sonidos y las letras. Tiene problemas al pronunciar palabras de manera fluida, tanto al leer como a hablar, se tupe. Omite nuevamente la hilocopié, sustitución, cuando se cambia una grafía por otra. Por ejemplo, yo voy leyendo y en vez de leer todavía, que es lo que nosotros entendemos como el concepto inmediatamente, él va a leer todavía. Rota las letras a leer, y esa es la consecuencia cuando confunde letras. Por ejemplo, si hace o lee una B, lo más probable es que al no saber para dónde va y no recordar para dónde va el sonido V, lo confunde con el sonido V. Las palabras que, o las letras en realidad, que más se confunden en los estudiantes con dislexia es la D por la B, la P por la Q, la A por la U, etcétera. También podemos determinar estudiantes o podemos observar estudiantes que escriben en espejo. Por ejemplo, ahí le puse otras. Fragmentación, cuando se parten las palabras. Por ejemplo, bonito y la separa. Entonces lee bonito. No va a entender el concepto. Inversión, cuando se voltean las letras. Por ejemplo, como les decía, la B por la D, la U por la N, la P por la Q, los, sol. Cuando no se logra conectar las sílabas para leer fluidamente. ¿Qué significa eso? Cuando yo leo, asocio inmediatamente el sonido con una letra. Yo sé que cuando leo la letra M, que así es como se llama, inmediatamente lo asocio, ni siquiera lo tengo que pensar y digo, entonces la grafía M con la A, yo la voy a leer ma. Cuando eso no se logra conectar fluidamente, es decir, no lo hago directamente en la memoria y me demoro en recordar, voy a, a. Entonces, para leer mamá, en vez de leerlo fluidamente, mamá, voy a. Cuando no se relaciona también la grafía letra R con el fonema o el sonido doble R. Aquí tenemos algunas actividades para poder trabajar la omisión. Esto es súper importante que en casa ustedes puedan
trabajar estas fichas. Quizás independiente en el curso en que esté, incluso si es adulto o adolescente. ¿Qué significa? Omisión. Yo acá, por ejemplo, les puse, ayuda al monstruo a encontrar las palabras con omisiones de letra. Es decir, la persona se tiene que dar cuenta cuáles palabras están mal escritas. Puede que se demore, pero si nosotros lo hacemos constantemente, no va a causar problemas porque ya voy a estar acostumbrada a trabajar en esta actividad. Sustitución también. Por ejemplo, como les decía yo, ¿qué pasa si yo a pato lo cambio por la A? Me va a quedar pata. Entonces, si escucho oreja, le cambias la letra en rojo por la letra. Aquí yo le agregaría otra cosa, le agregaría dibujar. Porque cuando yo tengo la dificultad de leer y entender lo que significa, también voy a tener problemas para el significado de esa palabra. Entonces, oveja inmediatamente lo tengo que asociar a el animal, ¿cierto? Con harto pelito y la idea, ojalá, las palabras. Y la rotación. Bueno, Aranjuez es la palabra, pero si se dan cuenta, al escribirlo, tiene una palabra que no se entiende. También eso es importante que ustedes identifiquen. Si ustedes ven que su hijo en primero básico ya empieza a tener estas dificultades, no esperen hasta poder continuar y que siga aprendiendo letras porque si no se va a confundir aún más. Entonces, inmediatamente intervenir. ¿Qué estrategias podemos eh, trabajar en el hogar, donde ojalá puedan estar los dos papás o la tutora o la persona que mayor pasa tiempo con el niño o niña? Incluso yo como trabajadora, soy adulta y tengo una dificultad de dislexia, lo puedo hacer como rutina. Lo primero, y como veíamos en el caso de Martín, las personas con dislexia presentan dificultad para poder organizar el orden del trabajo. Y bueno, algo como consecuencia también de la dislexia es que me enfoco tanto en lo que yo no puedo, que no puedo, sí puedo realizar. Entonces, es importantísimo que todas las personas que presentan alguna necesidad educativa especial, específica o general puedan hacer una programación del horario semanal, pero tienen que hacerlo de manera visual, es decir, tenerlo o en una agenda escrita o en una pared, un calendario, y lo más importante es llevarlo para todos lados. O sea, yo tengo mi agenda, ¿cierto? Y yo la busco, la encuentro. Cada vez que yo tengo algo que organizar, la tengo que anotar, que no se me pueda olvidar. Organizar las asignaturas escolares, organizar el trabajo, organizar los materiales correspondientes en colores. Tengo que aprender a mi memoria a trabajar memoria visual, ¿ya? No podemos pasar más de 20 a media hora realizar tareas. No puedo pasar toda la tarde estudiando, no puedo tener tampoco a mi hijo toda la tarde estudiando. O sea, tengo que hacer una especie de pomodoro, que es una estrategia en donde yo, a través de periodos cortos, descanso, periodo corto, descanso, voy a ver mucho más oxigenado mi cerebro y también voy a poder trabajar de manera más productiva. Cuando yo trabajo de manera muy larga y no tomo estos pequeños descansos, que no puede ser más que ir a tomar un vaso de leche, ir a darme una vuelta, ir a preparar un té, etcétera. ¿Qué pasa? Lamentablemente, mi memoria y mi atención no siguen y no continúan procesando la información. Darle cierta independencia para las tareas que él pueda y sepa hacer. Recuerden que las personas con necesidades educativas especiales o con alguna dificultad, tengo que potenciar la autoestima siempre. En el colegio no pueden estar recibiendo, o en el trabajo no pueden estar recibiendo siempre situaciones en que ellos se equivocan, sino que también tengo que potenciar las habilidades que logra. Si la persona, tanto tareas académicas, laborales, o su hijo o hija, no termina las tareas
escolares en el tiempo, no podemos forzar a que la finalice. Uno, porque se va a poner a llorar, lo más probable se va a frustrar, si es más grande, voy a empezar con un burnout también, si es que yo no quiero terminar o estoy muy cansado. Lo más importante es que ustedes midan en que yo realizo los deberes y donde yo me empiezo ya a cansar. Y ese tiempo es el que va a ser la pauta para el resto de los bloques de trabajo y dar también periodos de descanso. Hacer una lectura conjunta de libros. Esta recomendación y estrategia en el hogar ya va más quizás para la etapa escolar. Siempre es importante cuando está en una situación de conflicto con la lectura o con la escritura, hacer un trabajo en conjunto. Que no se acostumbre a no tener autonomía. Vamos a lograr en algún minuto que logre la autonomía, pero cuando comenzamos tienen que supervisar su lectura y también tienen que preguntar qué es lo que comprendió el texto. Si usted lo lee con él, va a saber de lo que se trata, por lo tanto voy a poder a comprender lo que está leyendo. Si yo digo, ver, cuéntame, él me puede estar contando millones de historias que a lo mejor ni siquiera aparecen en el texto y que a lo mejor ni siquiera leyó, pero con tal de avanzar para que terminar ese calvario de los textos, sobre todo más adelante cuando están entre cuarto, tercero, cuarto básico, que los textos son mucho más grandes que entre primero y segundo, incluso en prebásica, yo tengo que leerlo con él para que lo pueda dibujar lo que entendió, para que me pueda relatar lo que entendió, apoyarlo también a hacer resúmenes de lo que entendió. Súper importante que trabajemos mucho la lectura. Yo me puedo dar cuenta, o las letras que confunde y empezar a trabajar una a una con ellas. Hay actividades concretas que también son muy divertidas. Trabajar con toda la familia o con en temas laborales también es importante que quizá a los colaboradores podamos tener estas actividades concretas que ayudan a mejorar la memoria, la atención y también van mejorando las palabras, el vocabulario. No necesariamente tengo que tener dislexia para poder querer aumentar mi vocabulario. Siempre hay personas que no leen mucho, entonces cuando les llega un correo, por ejemplo, si me enfoco más en temas laborales, les llega un correo, un decreto o alguna información, no comprenden lo que leen. Entonces, puedo trabajarla directamente con actividades como la sopa de letra, el ahorcado, que algunos jugamos, el bachillerato también es súper entretenido, y así voy recordando y voy activando la memoria. Específicamente en juegos de mesa hay un juego que se llama Scrabble. Lo venden en los supermercados. Antiguamente ellos tienen que, con más jugadores, ir creando palabras en base a otras palabras que van colocando en una mesa, en una tabla. Entonces, mi memoria se va activando y mi atención también. También establecer rutinas, como les decía. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo, si no establezco una rutina, no voy a poder, como era el caso de Martín, poder trabajar todo mi orden y no voy a alcanzar a hacer todas las tareas. Lo más importante también es mantener un espacio organizado. Las personas con necesidad educativa especiales tienden a tener el espacio todo desordenado, entonces no le permite concentrarse. Tienen que tener un orden de estudio, que ojalá todo esté guardado en cajones, cosa que cualquier cosa que necesite lo tenga que sacar, no encima de la mesa, ojalá. A veces el espacio es un poco limitado, pero existen eh, quizás estrategias o hay algunas también comodidades que las venden por internet, que como en la imagen que ven ahí que abajo pueden ordenar los libros, ya no tratar de no ocupar el espacio más que para el computador, el cuaderno y quizás unos pocos lápices. Esto permite despejar, me concentro mucho más y incluso voy a, ¿qué es lo que le gusta estar en espacio ordenado, cierto?
Con respecto a la rutina, hay que respetar los horarios. Si yo tengo sueño a cierta hora, me tengo que ir a dormir. Tengo que mantener mis comidas, ojalá hacer ejercicio, o sea, dejar espacio para actividades de estudio, pero también para actividades recreativas. Cuando las personas presentan alguna situación de necesidad educativa especiales específicas, como la lectura, la escritura, el cálculo, a nivel general, yo tengo que planificar con mucha anticipación lo que tengo que hacer. El uso del calendarizar las reuniones, haciendo. Entender, por ejemplo, si quiero postular un proyecto, me va a costar entender las instrucciones. Si quiero avanzar en una tarea, voy a necesitar más tiempo para entender lo que tengo que hacer y se me va agotando el tiempo. ¿Qué pasa cuando las personas llegan a un límite de tiempo? Se empiezan a estresar, ¿cierto? Tengo que entregar la disertación, tengo que estudiar para lenguaje, tengo que entregar el informe para el jefe. Siempre planifiquen un plan B o incluso un C. Así evitamos el estrés. Ya, si yo no puedo terminar esto, lo termino pasado mañana y se lo entrego tal día como me lo pidió. Siempre vayan planificando qué pasa si no me resulta lo A, qué pasa si no me resulta lo B, y así puedo acceder al C. Eso va a evitar mucho el estrés. Recuerden que, como les decía, estas personas tienen situaciones estresantes ya con las situaciones de lectura y escritura, incluso matemática, entonces el no poder planificar me va lamentablemente a traer mucha más ansiedad. Priorizar un buen descanso. Nosotros nos agotamos, nuestro cerebro se agota. Lamentablemente, hay personas que se autoexigen tanto que incluso pasan hasta la madrugada trabajando. Esto, si no priorizo un descanso adecuado, un sueño óptimo, o empiezo a sacar horas de sueño para poder estudiar o trabajar, vamos a tener problemas de concentración, de atención, de memoria, de estrés. Entonces, al poder planificar las horas que yo voy a comer, que yo voy a descansar, que yo voy a trabajar, evito también todo lo que hemos hablado anteriormente. Esta a mí me encanta. Divide y conquista. Dice, en vez de abrumar tanto o abrumarme yo tanto en una tarea que puede ser muy larga, yo tengo que dividir los pasos y pasos manejables. Tampoco puedo engañarme y decir, ya, tengo que estudiar para la disertación o tengo que entregar un informe al jefe, lo voy a hacer todo en un día. No, tengo que dividir los estudios, tengo que dividir las responsabilidades en partes muy pequeñas, pero que ustedes lo puedan lograr. Lo importante es anotarlo. Voy a hacer esto primero, esto después, tercero, voy a continuar con esto y finalmente voy a terminar con esta tarea. Y así la voy a poder entregar. Esos pasos tienen que ser muy manejables, si no me voy a frustrar y al no cumplir el primer paso o el segundo, no voy a poder cumplir el tercero y el cuarto. Bueno, y siempre es importante mantener en positivo todas las actitudes. Si yo no tengo una habilidad resiliente para poder organizarme, para poder salir de quizá esta situación en que me enfrento al tener una dificultad de lectura o cualquier otra, yo no voy a poder celebrarme a mí misma, que yo sí puedo, no voy a tener una actitud resiliente ante situaciones que quizás sí pueda ser autónomo y salir adelante. Acá lo más importante, y con esto finalizo, es que tengan siempre el apoyo de algún especialista. Nosotros acá en Humana tenemos fonoaudióloga, la Constanza
me desempeño yo como psicopedagoga, que podemos estos pasos llevarlos a su realidad. Así que los invito a que puedan continuar con nuestro trabajo participando en los webinars y también solicitar el apoyo con las profesionales. Muchas gracias.